Bien, continuamos con la segunda parte del tema préstamos al régimen general. Sí, la segunda parte de esta primera clase teórica. Habíamos quedado en la primera parte, habíamos dado los conceptos fundamentales. Préstamos es una renta de valor actual, la palabra B sub 0 o el B sub 0 donde vamos a evaluar, vamos a calcular el valor actual de todas las cuotas que se desembolsan a lo largo de n periodos de tiempo. La nomenclatura sigue siendo la misma, va a cambiar el nombre, el B sub 0 va a pasar a ser préstamo original. Las cuotas de servicio, desembolso, cuota total, son los tres nombres que recibe comúnmente. Contiene dos partes, ¿sí? La cuota de servicio tiene una parte que es de capital o de amortización que cancela la deuda, y la otra parte de interés. La suma de esas dos partes va a dar la cuota de servicio o cuota de desembolso. También hemos hecho la deducción de los intereses, ¿sí? En cada uno de los periodos, ¿sí? Cada uno de los periodos se forma teniendo el saldo de deuda al inicio de ese periodo que abona el interés por la tasa de interés, ¿sí? Luego hemos hecho, tengan en cuenta que de estos tres conceptos individuales, esta es una cuota en el momento P, la amortización en el momento P y el interés que se paga en el momento P, pero que se calcula de P menos 1 a P. Estas son cuotas individuales. Tengan en cuenta que también hay sumatorias de estos tres tipos de cuotas. Solamente vamos a utilizar en el régimen general la sumatoria que tienen acá de las cuotas de amortización, ¿sí? Porque en realidad la sumatoria de cuotas de servicios y de cuotas de interés va a tener más sentido cuando veamos los préstamos en particular, ¿sí? El sistema francés, el sistema alemán, también veremos el variable. Bien, y por último hemos calculado la primera de 6 fórmulas que vamos a calcular para los saldos de deuda, que es el método recurrente, que se va al inicio del periodo, es decir, acá cómo calculamos el saldo de deuda. Vamos al inicio del periodo, que teníamos 600.000, en el periodo 1 se amortizó 100.000, lo que se debe es 500.000. Y lo que les había dejado para que lo pensaran, espero que lo hayan hecho, es completar la línea 2 y 3, es decir, cuando ustedes tienen uno de los datos de la línea, pueden completar toda la línea, ¿sí? Entonces habíamos visto que ustedes tenían que completar la línea 2 y línea 3. Espero que lo hayan hecho, así que yo de mi parte nos vamos a pasar rápido y así iremos practicando e iremos repasando las fórmulas. Entonces, en el periodo 2 estamos acá, el saldo de deuda que vamos a poner acá es el anterior, el saldo de deuda al 1, va a ser 500.000. 500.000, esperé que marcamos bien el 5, 500.000. Repetimos el saldo de deuda al inicio. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular el interés de ese periodo. El interés que va de 1 a 2 es el saldo de deuda al 1, 500.000 por la tasa, que es del 10%, es decir, acá los intereses van a ser 50.000. ¿Sí? Bien. Dijimos que el saldo de deuda, el deudor, que estamos siguiendo un régimen general, que es un régimen de pague como pueda, vuelvo a repetir, esto no se puede generar o no se puede hacer en un sistema financiero formal. El banco no vamos a sentar y decir, bueno, vamos a pagar como puedo. ¿Cómo puedo? No. Esto es un préstamo que puede ser entre dos partes comerciales independientes, ¿sí? Un proveedor y un deudor. El deudor que se atrasó en los pagos puede congelar los 600.000, puede establecer una tasa de interés e ir pagando como puede y armando un cuadro de marcha. Esto tranquilamente se puede hacer entre el proveedor y el cliente de una determinada mercadería. Entonces, volvemos acá. Tenemos que tener el saldo de deuda 350.000. ¿Sí? Acá, o había pretendido eso el deudor. Para que sea de 350, si yo al inicio debía 500, tenemos que tener una amortización, obviamente va a ser 500 menos 350.000. Acá se pasa de término.
Entonces vamos a tener que lo que se amortizaría, o para que nosotros, o para que el deudor tenga una deuda de 350.000, tiene que amortizar en el segundo periodo 150.000 pesos. ¿Sí? Entonces, 150.000 de amortización, intereses 50.000, lo que va a desembolsar acá va a ser 200.000 pesos. Total amortizado hasta el periodo 2 inclusive, es la sumatoria de todas las cuotas de amortización. 100 más 150 me da 250.000. ¿Sí? También podría haber hecho el acumulado del periodo anterior y le sumo que esa una sola cuota era 100.000, le sumábamos 150 y teníamos 250.000. Y acá tenemos 350.000 y podemos deducir tranquilamente la segunda fórmula. Acá pusimos que estos 350 partía de 500 menos 150. Pero también puede partir, miren, de la relación que hay con las sumatorias de cuota de amortización. Para eso está esta fórmula. Miren, yo tengo 350.000 que va a partir de ¿qué? De los 600.000, que es el préstamo original, menos todo lo que amorticé hasta ese periodo. 600.000 menos 250.000 me da 350.000. Dicho de otra forma, vamos a decir, ya vamos a ponerlo, lo ponemos acá, miren, B sub P, entonces va a ser igual a ¿qué? Al préstamo original, B sub 0, menos todo lo que amortizo entre 0 y P, y de ahí me da B sub P. ¿Sí? Esta es la segunda fórmula que vamos a tener, o que ya estamos aplicando. Después vamos a hacer un resumen de las fórmulas, pero ya pueden ir poniéndole nombre. Esta fórmula dijimos que se llama recurrente. Acá faltaban los paréntesis, T sub P. ¿Sí? Esta va a ser una fórmula recurrente, o de recurrencia también, dicen algunas bibliografías. Mira inmediato B sub P, mira el inmediato anterior y le resta la amortización del periodo. Y este tipo de fórmulas, miran ¿qué? Miran hacia atrás. Como miran hacia atrás, este método se llama retrospectivo. ¿Qué va? Va al préstamo original y le resto todo lo que amorticé. ¿Sí? Saldo de Valpe a que va a ser igual, entonces el préstamo original menos las sumatorias de todas las cuotas de amortización, todo lo que amorticé. Por eso es miro para atrás. Al préstamo original le resto todo lo que amortizo y eso va a ser el saldo de deuda al momento P. Bien, habíamos hecho una tercera línea que la tenían que completar ustedes, espero que lo hayan completado bien. 350.000. Acá, ¿qué puedo calcular? Como siempre, puedo calcular los intereses. Si los intereses van a ser igual a 350.000 por el 10%, me va a dar 35.000. ¿Sí? La cuota de amortización, ¿a qué va a ser igual? Miren, tienen acá la fórmula. La cuota de amortización va a ser igual, acá serían los 85 y acá tienen los 35.000. Estos 35 pasa restando, entonces hacemos 85.000 menos 35.000 nos da 50.000. ¿Sí? Total amortizado, tenemos acá, total amortizado nos da lo mismo, 100 más 150, 250 más 50, 300. 300.000. O lo que tenía acumulado el periodo anterior, 250 más 50 me da 300. ¿Y cuánto es el saldo de deuda? Miren, si hago el método retrospectivo, 600 menos 300.000 me da 300.000. ¿Sí? O podría haber hecho 350 menos 50 me da 300. ¿Sí? La idea es que se den varias fórmulas, en este caso van a tener 6 fórmulas para calcular el saldo de deuda, es porque en algún caso se puede presentar que se les dé algunos datos, no todos los datos de un préstamo, y solamente pueden utilizar un método para calcular. ¿Sí? Por eso
es que se le da varios métodos. Bien, en el cuarto periodo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que es muy común en nuestro país, lamentable. Se viene una gran crisis financiera. Miren que hemos tenido de todas las clases de crisis financiera. ¿Sí? La que ustedes habrán oído, ya tal vez muchos de ustedes ya no la han vivido, algunos tal vez sí, algunos eran muy chicos y apenas se acuerdan de la crisis del 2001. La gran crisis del 2001. Tengan en cuenta, bueno, miren lo que estamos hablando, lo que sucedía ahí. Durante el 2001 se pagaban por colocaciones en dólares. Recuerden que en esa época había un periodo de convertibilidad, es decir, un peso valía un dólar. Eso no es ficticio, es real, porque ficticio significa que no existe. No, eso existía, ¿sí? Lo que pasa es que, obviamente, no se relacionaba, no se condecía con la realidad económica, no se podía sostener. Miren las cosas que se dicen y a veces erróneamente de todo. Y bueno, si un banco aceptaba pagar un 1% mensual en dólares, es una cosa increíble, es una cosa muy, muy grande. Ustedes, si en algún momento tienen posibilidades de ver los mercados financieros en el mundo, se van a dar cuenta que es una enormidad lo que se estaba pagando en esos momentos. Bueno, lamentablemente se ha pagado ese dinero. ¿Y qué significa? Cuando se paga más dinero por colocaciones de capital es porque hay mucho riesgo de no cobrarlo. La operación es muy riesgosa. Bien, recuerden siempre eso, la relación que hay entre la tasa de interés, cuanto más alta es, más riesgo se corre en no cobrarlos. Bien, entonces en el periodo cuarto, gran crisis financiera, ¿qué sucede? Sucede que tenemos 300.000. Bien, ¿qué podemos calcular en este periodo? Bueno, obviamente calculamos el 10% de interés, que es 30.000. Va el deudor, se acerca al acreedor y le dice: mira, obviamente, como vos sabrás, situación extremadamente difícil, solamente puedo desembolsar 10.000 pesos. Cuota de servicio 10.000. ¿Sí? ¿Esto qué sucede? ¿Qué provoca? Bien. Acá provoca, obviamente, que lo que se abona no alcanza a cubrir los intereses. Siempre tiene que pensar, ustedes lo miran al revés. Cuando se hace el desembolso, la primera parte, o la primera obligación que surge luego de hacer el desembolso es cubrir los intereses. Y lo que sobra es amortización. Ven acá 160, 60 se cubre de intereses, se amortiza 100, acá se desembolsa 200, 50 va para cubrir los intereses, 150 amortización, acá 85, 35 cubre los intereses, la diferencia es amortización, y acá ¿qué sucede? Lo que se desembolsa no alcanza a cubrir los intereses. Entonces acá surge un tema que algunas corrientes la denominaron amortización negativa. Vamos a utilizar en principio la amortización negativa. Después van a ver que hay corrientes que están en contra de la amortización negativa. Hay corrientes que están a favor, hay corrientes que están en contra. Nosotros vamos a adoptarlo cuando termino de hacer el cuadro, terminamos de desarrollar todas las fórmulas, vamos a explicar cuáles son los argumentos que tienen los que están en contra. En principio vamos a tomarlo como válido, una amortización negativa de 20.000. Acá ¿qué sucede? Acá tenía 300.000 el acumulado, le sumo un número negativo, me va a quedar 280.000 de total amortizado. Y por supuesto el saldo de deuda va a ser 320.000. Es decir, debía 300, ahora debo 20.000, que en realidad no es del préstamo, yo sigo debiendo de estos 300.000, 300 es del préstamo propiamente dicho, y hay 20.000 de intereses que no se abonaron. Esto, bueno, ustedes habrán visto algunas fichas de cuenta corriente, tranquilamente puede suceder. Hay, por ejemplo, bueno, las facturas van sumando una cuenta corriente de un cliente o de un proveedor, en algún momento aparece una nota de crédito que obviamente en vez de sumar va a restar eso a la facturación. Bueno, acá lo vamos a tomar con ese criterio, después vamos
a decir los que están en contra qué es lo que sucede. Vamos a explicar las dos teorías, cuáles vamos a plantear en el curso y cuál es la que se puede tomar y la que no se puede tomar. Es toda una cuestión, bueno, tampoco es tan difícil, ya lo vamos a explicar, no es muy difícil de entender. Es decir, estos 320, ¿qué sucede? Son 300.000 que se debe del préstamo, que acá no se amortizó nada, más 20.000 de los intereses que se generaron en este periodo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a... bueno, acá habíamos armado un cuadro de marcha de 6 periodos, entonces vamos a concluir. ¿Cómo vamos a concluir esto? Bueno, como siempre sucede en Argentina. ¿A qué me refiero? Y bueno, la Argentina siempre renace de sus cenizas, de la gran crisis financiera que se obtuvo en el cuarto periodo. Ya en el quinto tuvo una gran recuperación el deudor. Y el deudor en el quinto toma la decisión de decir, bueno, a ver, vamos a dar los parámetros que dice el deudor, vamos a hacer una pausa y ustedes con eso van a tener que completar todo el cuadro de marcha que nos queda. ¿Sí? Bien, entonces volvemos a referirnos. Nos paramos que sería aproximadamente, miren, estaríamos acá en el periodo n-2, porque ya cuando pasa el desfalco se produce en el n-2. Cuando llega el momento n-1, ¿qué dice el deudor? Bueno, ahora estamos muy bien, económicamente no hemos recuperado, el próximo periodo va a ingresar también una buena cantidad de dinero, entonces el deudor le plantea al acreedor que les va a cancelar estos 320.000 en 2 cuotas, ¿sí? En la quinta y en la sexta cuota. Y la característica que van a tener esa quinta y sexta cuota es que las 2 cuotas de amortización van a ser iguales. Con esas 2 pautas, que las 2 cuotas de amortización van a ser iguales, con esas 2 pautas ustedes tienen que completar estas 2 líneas. Y ahora sí, vuelvo a hacer el planteo de lo que dice el deudor y hacemos una pausa y ustedes lo piensan. Entonces el planteo, vuelvo a repetir, el deudor dice, bueno, en 2 cuotas más vamos a cancelar el préstamo y las características que tienen esas 2 cuotas, es decir, la quinta y la sexta cuota, es que las cuotas de amortización van a ser iguales. ¿Sí? Hacemos una pausa. Bien, ya han vuelto de la pausa, espero que hayan deducido y completado el cuadro. ¿Sí? Entonces, el primer elemento, 320.000, las 2 cuotas de amortización tienen que ser iguales. Obviamente, para que estas 2 cuotas de amortización sean iguales, tienen que ser 320.000, 2 cuotas de 160, es decir, 320.000 dividido 2, me va a dar 160 en el que tengo que amortizar en la cuota quinta. Entonces ahora sí, completamos la quinta línea. Acá tenemos 32.000, amortización 190, tenemos el desembolso total, es 192.000, total amortizado, tenemos 280.000 más 160, nos da 440.000. 440.000, entonces hacemos 600.000 menos 440.000 y acá nos da que el saldo de deuda es 160.000. El saldo de deuda en el penúltimo periodo. ¿Sí? La última cuota, obviamente dijimos que la cuota 5 y la sexta tienen que ser iguales. Entonces acá va a ser de 160.000. Y acá surge una fórmula más que es muy importante. ¿Sí? Sí, podemos hacer la tercera fórmula. Bueno, ya les marqué esta. Vamos al orden total, hacemos las 2 fórmulas. Acá va a surgir una fórmula que es muy importante. ¿Sí? La fórmula que va a surgir acá es que, miren, el saldo de deuda en el momento n-1, en el penúltimo periodo, b de n-1,
tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a la última cuota de amortización, a T sub n. ¿Sí? Se tiene que dar esta fórmula. ¿Por qué se tiene que dar esta fórmula? Obviamente, se tiene que dar porque si yo en la última cuota de amortización no cancelo lo que tenía en el penúltimo periodo, es porque en este periodo entonces no concluye no concluye el préstamo. Entonces, bien, completamos el cuadro, vemos y después vamos a la tercera parte o la tercera fórmula que podemos deducir acá en los saldos de marcha, en los saldos de deuda, perdón. Entonces, tenemos 160.000 que tenemos acá el saldo de deuda en el momento 5, en el momento 6 va a ser 160. Obviamente, si hacemos el recurrente, 160 menos 160 acá nos va a dar 0. Otra fórmula más, y esta es importante, B sub n, saldo de deuda en el último periodo, ¿a qué tiene que ser igual? Obviamente, tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Si no, vuelvo a lo mismo, acá no se concluye en el periodo n el préstamo. Entonces, completamos la línea, 160.000 por el 10% es 16.000, el desembolso de 160.000 más 16.000 nos da 176.000, y por último, acá tienen el total amortizado, 440 más 160 nos da 600.000. Y acá surge la fórmula de la, podemos decir, de la pelea, ¿sí? Total amortizado de 0 a n. ¿Qué significa esto? La sumatoria de todas las cuotas de amortización. ¿A qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 600.000, es decir, tiene que ser igual al B sub 0. La suma de todas las cuotas de amortización no tiene que dar 0, sino, obviamente, hay un error. Y de acá surge el problema de los que hablan de la amortización negativa, que es una aberración financiera, porque dice, acá no hubo amortización, estos 20.000 negativos no existen, en realidad estos son 20.000 que se deben de intereses. Entonces si se suman, no tengo en cuenta los 20.000 y sumo todas las otras cuotas de amortización, nos va a dar 620.000. Ahora, ¿cuál es el punto? Obviamente se amortiza 620.000 porque hay 600.000 que sirve para amortizar el préstamo y 20.000 que tengo que pagar de deuda de intereses que se generó en el cuarto periodo. Entonces, los detractores de la amortización negativa dicen que no se cumple con esta fórmula. Bien, hay algunos que obviamente esos 20.000 se deben y obviamente se cumple, porque si nosotros lo vemos acá, lo hemos sumado en forma negativa, se cumple de la sumatoria de las amortizaciones negativas, de todas las amortizaciones igual al B sub 0. Lo que pasa es que dice, no se puede amortizar un número, sumar en esa sumatoria un número negativo, los que detractan. Bueno, es una discusión tonta. Yo lo único que le voy a decir es lo siguiente. Primer elemento, vamos a adoptar la amortización negativa a los efectos de este curso, porque actúa como una cuenta corriente esto, una cuenta corriente como una ficha de cuenta corriente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es más simple tomar la amortización negativa, porque si yo no llego a tomar la amortización negativa van a encontrar, porque en definitiva yo acá ¿qué tendría que hacer? Acá se debe 300.000 y 20.000 en el periodo 4 se generan los intereses. Eso se cancela de una forma independiente al préstamo. Eso es lo que dicen los de amortización negativa. Bien, lo que pasa es que si adoptamos ese criterio, van a encontrarse con muchos préstamos que evidentemente pueden generar amortización negativa en periodos intermedios y ustedes no van a tener que estar calculándolo constantemente. Aparte es una tontería. El único sentido que tiene la amortización negativa de no aplicarla es, por ejemplo, si existiese, imagínense que esto es un contrato de mutuo, se llama. Cuando van al banco hacen un contrato de mutuo, ¿cómo van a devolver el préstamo? Si en el contrato de mutuo aparece una cláusula que dice
que los pagos no alcancen a cubrir los intereses son menos, entonces ahí es donde se genera un pequeño, o se genera el inconveniente o mejor, vuelvo a repetir, cuando existe una amortización negativa de que no alcanzan a cubrir los intereses, en este caso que se generan 20.000, puede haber una penalidad en el contrato que diga que, bueno, que esas partes de intereses no se alcancen a cubrir, no se van a pagar con una tasa del 10%, sino que la tasa tiene que ser mayor, porque es una penalidad. Bueno, ahí sí hay que hacer la amortización negativa, los 20.000 tienen que salir fuera del cuadro de marcha. Si no hay ninguna penalidad y todo se financia con la misma tasa, está perfecto de incluir la amortización negativa. Bien, tenemos problemas de tiempo, vamos a cerrar esta segunda parte y vamos a hacer una tercera parte de préstamos régimen general, así que cerramos acá y hacemos la tercera parte porque tenemos que completar las fórmulas que nos faltan. Hasta acá cerramos la segunda parte.